Antes vamos como siempre con nuestra mesa de actualidad hoy con Jonander Líbano, Olga Rodríguez, Sergio Arróspide y Ander Garrido. Kaixo, Arratsaldeon. ¿Cuerpo de viernes ya? Sí, ¿no? Desde ayer. Desde el jueves, por si acaso. Desde el jueves, por si acaso. Y el cuerpo lo sabe. Bueno, pues tenemos nuevo capítulo en nuestro culebrón de Belorado. Lo último es que ya saben que las clarisas cismáticas tenían que haber acudido hoy al Tribunal Eclesiástico para declarar y decidir si se quedaban en la Iglesia Católica o se iban a la Pía Unión ante el Arzobispado de Burgos, pero no han ido ni van a ir. Así lo han dicho ellas mismas en un comunicado que hacían público a primera hora de este mediodía, en el que afirman que el inminente proceso de excomunión es una farsa. Además aseguran que el manifiesto publicado hace un mes, en el que anunciaban su separación y libre y voluntaria de la Iglesia Conciliar, fue refrendada por todas las clarisas. Añaden además que cualquier pena o sanción canónica carece de efectividad, que sería nula y que por tanto han enviado un burofax a Mario Iceta, al arzobispo de Burgos, firmado por las 10 monjas que debían presentarse ante el Tribunal Eclesiástico, haciendo saber que su posición es unánime e irreversible. Pues eso es lo que decían en ese comunicado, y poco después sabíamos que además estas clarisas van a poner en marcha, o a intentarlo al menos, una comisión negociadora con la que van a intentar negociar con el Arzobispado de Burgos para evitar llegar a la vía judicial. Buscan una solución pacífica, han dicho. Ese bufete lo forma el bufete Santander, Sarabia y Asociados. Diego Sarabia es el abogado y esto es lo que ha dicho. Las hermanas clarisas de Belorado manifiestan, y así lo han comunicado en este instante, que es su voluntad la de no comparecer al señalamiento previsto en el día de hoy por el Tribunal Eclesiástico de Burgos, al haberse separado de la Iglesia Conciliar, y comunican que han conferido su representación a una comisión negociadora en la que se integran este despacho y GTRS, a fin de que medien y negocien con la comisión homóloga del comisariado del Arzobispado de Burgos para buscar una solución pacífica y extrajudicial al conflicto que permita el reconocimiento de sus derechos personales y patrimoniales, que entendemos que están siendo en este momento expoliados por el arzobispado. En Quédate acabamos de hablar con Pablo de Rojas. Él nos decía que efectivamente no comparecen ante el Arzobispado de Burgos porque las monjas ya se han declarado estar fuera de la Iglesia Católica con ese manifiesto, y lo que están haciendo ahora es prepararse para hacer de nuevo la primera comunión. Las hermanas están de retiro, preparándose para recibir la Sagrada Comunión, para recibir la confirmación. Ellas se mantienen en su postura, en su decisión. Sí, en la postura y en su decisión sí. Ellas, por supuesto, ellas la mantienen. ¿Qué le parece que hayan sido ellas las que den este paso? Hombre, pues lo han hecho por fidelidad a Cristo, me parece estupendo. Y son un ejemplo para otras muchas religiosas y para muchos católicos. Declaraciones en exclusiva de Pablo de Rojas a este programa, a Quédate también. Nos decía que las hermanas están molestas porque el Arzobispado de Burgos solo cite a 10 y no a las 15. Ya saben que hay 5 que se encuentran, según el Arzobispado de Burgos, en condiciones son más mayores y no tienen, digamos, todas sus facultades mentales, y por tanto el Arzobispado de Burgos no les ha citado. Considera que quedan fuera o quedarían fuera de ese proceso de excomunión, algo que molesta, que no gusta a Pablo de Rojas. Desde el Arzobispado solo se les ha enviado esta carta para la excomulgación a 10. No les han enviado y han ignorado a estas 5 pobres hermanas. Pero ahora van a pertenecer a órdenes diferentes, legal, religiosamente. No, van a pertenecer a órdenes diferentes porque ellas siguen siendo clarisas, seguirán viviendo en el convento de Santa Clara de Belorado y nada cambia. Sí, cambia que 10 estarán excomulgadas y 5 no. Pero esa excomunión es inválida, por tanto ellas no se consideran ni están excomulgadas. Y también le hemos preguntado por el estado de salud de esas 5 hermanas más mayores. Si las 5 hermanas mayores están perfectamente, quieren seguir con la misa codificada por San Pío V y están muy contentas con la decisión tomada. No hay ninguna que tenga mermada su capacidad cognitiva. Y en cuanto a los familiares que estaban intentando trasladar a alguna de sus familiares hermanas a otros monasterios. No, eso solamente si hay alguien que esté interesado en eso, tiene que ser por orden judicial. Hasta ahora no hay ninguna orden judicial.
Bueno, pues fuentes de la Iglesia Católica nos dicen, es la última hora, que a partir de ahora todo pasará a la vía judicial y que la semana que viene, probablemente martes o miércoles, podría llegar ya ese decreto de excomunión. A partir de ahí habrá que ver qué pasa con esas hermanas, qué pasa con Ceacero y con Pablo de Rojas y sobre todo, qué pasa con el edificio. ¿De quién va a ser? No sé. A partir de ahora, Olga, la verdad es que las abogadas y los abogados tenéis un trabajo tremendo, porque ya se ve, y es noticia de hoy, que estas monjas de Belorado han contratado a un bufete de abogados para que les asesoren. Bueno, desde el punto de vista jurídico, pues esto es el ABC de toda secta que se precie, ya sabéis, palmas de Troya, elianos, raelianos, lo que queráis. Es decir, comienza la lucha por la sede, es decir, quién reside en ese convento. Si estamos hablando de algún tipo de asociación, también es importante, porque estas personas se pueden inscribir en una asociación, digamos, religiosa, en el ministerio, y por lo tanto empezarían a tener incluso derechos constitucionales. Por lo tanto, si llegara esa orden judicial, que no dudo que el arzobispado la va a cursar en cualquier momento, claro, ya no hablamos de personas individuales que pueden estar sujetas a situación de vulnerabilidad y que por lo tanto un juez tenga que intervenir, sino una asociación constituida que tiene esa sede y que por lo tanto aquí ya el juez valoraría si se está infringiendo algún tipo de derecho constitucional. O sea, que la Pía Unión podría considerarse como asociación, registrarse como asociación o algo así. O incluso, porque creo que ya lo está, de alguna manera, las clarisas cismáticas podrían establecer una nueva asociación con otro nombre, por ejemplo, Agoluz o lo que fuera, registrarla en el ministerio y a partir de ahí ser una asociación independiente. Cuidado, porque como os digo, ya no serían personas individuales en las que en un procedimiento judicial el juez tendría que valorar si pueden ser desahuciadas, si no, si tienen que ser acogidas en otro sitio, sino que ya hablamos de una asociación, de algo que ya trasciende la persona física, vamos a algo ya, como os digo, constitucional, porque ya hablamos del derecho a la libertad religiosa, libertad de asociación, y esa es la pelea por la sede. Por eso todas las sedes y todas las sectas están unidas intrínsecamente, no puede haber sede sin secta y viceversa. ¿Por qué? Porque es muy importante en el lugar en el que ejerces ese culto. Por lo tanto, entiendo que aquí el arzobispado y los propios despachos de abogados de las clarisas lo que estarán es luchando por el tiempo. El tiempo va a ser muy importante, esta gestión de tiempos, y también, por supuesto, por el relato. O sea, que ese derecho, esa ley de libertad religiosa podría hacer que si ellas se constituyen asociación, el monasterio podría pertenecerles a ellas. Esta es otra variable, es decir, si estamos hablando de que estas personas constituyen allí su sede, legítimamente, empezaríamos ya a hablar de que están acogidas esa normativa y por lo tanto por una cuestión de usucapión y otra serie de cuestiones legítimas de derecho, quiero decir, jurídica, están allí, residen allí y por lo tanto allí pueden ejercer ese culto. Cuidado con esto porque claro, arrastramos, digamos, esta ya posible desahucio por este precario, por no tener título, a pasar a tenerlo desde un punto de vista de hecho. Claro. Entonces, cuidado. Pero el arzobispado de Burgos no quiere excomulgar a 5 hermanas, las 5 hermanas mayores que les decíamos. Si en esa sede, en ese monasterio, en ese convento, siguen viviendo 5 monjas que son católicas, ¿de qué religión es esa sede? No sé hasta qué punto puede ser clave el papel de esas 5 hermanas. Es esencial, porque entonces compartir esa sede, es decir, que puede haber 5 personas que están allí bajo la tutela de la Iglesia Católica y 10 personas que ya no pertenecen a esa misma sede, ¿vale? Ya eso de compartir sede desde el punto de vista jurídico ya no se entiende, porque la sede además, digamos, protege otra serie de valores, ¿de acuerdo? Allí hay una organización, hay unos representantes, hay una serie de cultos que se están desarrollando, entonces esas personas pueden ser, creo que lo comentábamos, una especie de rehenes, ¿no?, de un lado o de otro, porque depende de dónde se decante la balanza, puede ser esencial para saber si allí la Iglesia Católica puede oponer el decir, no, es que esto es católico y por lo tanto aquí no se puede inscribir ningún otro tipo de asociación porque esto ya pertenece a una asociación católica, apostólica y romana, que es la, claro, digamos, la esencia de esta lucha. 5 personas mayores con sus facultades mentales mermadas, según nos dicen, que podrían ser rehenes y clave en este choque de trenes que está ahora mismo pues en pleno accidente, podríamos decir, ¿eh? Desde luego que el tema es muy serio, es un tanto farragoso. Ander, Sergio. Cuesta de entender, sí, sobre todo pero claro, tiene mucha tela. Que a día de hoy esas 5 personas, esas 5 señoras, que es lo que dices, no tienen sus facultades mentales en su sitio, ¿no? Pueden ser rehenes o incluso, más que rehenes... moneda de cambio. Sí, moneda de cambio de la Iglesia Católica y de Pablo de Rojas y su gente. No sé hasta qué punto ha tenido que ver en este momento la Pía Unión, en el sentido de que ahora mismo no son nada, teniendo en cuenta que lo más parecido que se les puede llamar, lo más
correcto es secta. Correcto. No sé hasta qué punto, Olga nos dirá, tienen derechos. No, lo que pasa es que aquí hay otro motivo de discusión y del relato, ¿no? Ellas, digamos, a través de esta asociación o esta intención de asociarse, intentan buscar una legitimidad para poder hablar de tú a tú con el arzobispado. Es decir, si se constituyen como grupo, como estamos diciendo, adquieren una posición que les coloca en situación de igualdad a la hora de no estar sometidas a la autoridad, que era lo que ahora parece que el arzobispado... ¿Y tú crees que por eso la intermediación de este bufete de abogados? Claro, es una representación jurídica para que estas personas, digamos, tengan un voto independiente, pero conjunto, como una única voz, ¿de acuerdo? Ese es el concepto de la asociación, una única voz frente a otra asociación. Te colocas en situación de igualdad frente a la Iglesia Católica, algo que le haga frente, como toda secta, ya digo, o sea, tratamos de buscar igualdad. Ya, hablabas de la lucha por la sede, que era fundamental, pero la lucha por el relato también continúa. De hecho, a mí me ha llamado mucho la atención en una parte del comunicado, creo que hablaban de no tememos a aquellos que puedan matar el cuerpo a través de las coacciones, del privar de recursos y tal, sino porque nunca matarán el alma y tal. Yo creo que estamos muy lejos de que nadie intente hacer daño a nadie. Sí. Lo que pasa que... Y buscamos una solución pacífica, dicen también. Claro, pero ¿quién no cree que va a haber un final pacífico? Pero es que lo dicen literalmente también. Me ha dado como la palabra sea claustrofobia, ¿no? Un poco de miedo al convento. Tú, Yorander, que te dedicas al sector inmobiliario, yo no sé si lo entiendes un poco mejor o te has encontrado alguna vez algo similar a esto. Bueno, Olga lo explica también, que aunque no te dediques al sector inmobiliario, yo creo que aquí lo que subyace es el interés por la sede, ¿no? Son bienes inmuebles y al final yo creo que deberían de quitarse la careta y decir, mira, pues nuestra intención sería esta. Luego se inscribirán como asociación, será una secta, no serán, algo de la Iglesia... Pero yo creo que es un tema, el que radica ahí detrás es el tema inmobiliario. A mí lo que me da pena es que después del manifiesto, lo que han mandado a los medios de comunicación, me ha sorprendido mucho el tono, el jugar con las negritas, con las fuentes, el tamaño. Me ha parecido muy infantil el comunicado que han enviado. Y creo que después de una relación del tipo que sea, en este caso es pues unas monjas de clausura lo podemos poner un poco entre comillas también, pero la relación al final cuando se acaba, yo creo que la gente se tiene que dar con lo bueno, que igual ha habido cosas malas, pero ese escrito a mí me ha dejado como muy sorprendido y me ha parecido muy infantil por el tema de lo que te digo, de las fuentes, la negrita... Es como algo de INRI, ¿no? Un poco de... Y tú más. Sí, la mano tendida va entrecomillada, ¿no? Tras haber considerado la mano tendida entrecomillada, se ve que algo... Bueno, vamos a volver a esa entrevista exclusiva que nos ha dado Pablo de Rojas esta tarde a Quédate. La verdad es que hoy nos ha dado un pequeño disgusto, porque nos ha dicho que le ha prohibido hablar a José Ceacero. Y no sabemos qué va a hacer Sergio Ovejero sin poder hablar con Ceacero. Vamos a escucharle. ¿Ustedes están en Belorado ahora mismo, don Pablo? Don José, claro que está en Belorado. Tienen que tener misa diario. Siempre tiene que haber alguien, claro, evidentemente, para hacer la misa diario y los sacramentos. De todas formas, he prohibido a don José que haga declaraciones. Entonces, entonces no creo que las vaya a hacer. Ya veremos, ¿no? Si le hace caso, ¿no? De momento parece que por WhatsApp algo dice y se deja ver por el convento, ¿eh? Sergio Ovejero, ¿cómo llevas el hecho de que don José no puede hacer declaraciones con lo que a ti te gusta entrevistarle? Como diría aquel, esto ha sido un cese temporal de la convivencia, pero te lo acaba de decir ahora mismo Pablo de Rojas, que de momento no cree, pero no hay un imposible para este programa. Vamos por pasos. Hoy eran las 8 de la mañana cuando llegábamos hasta aquí, hasta la puerta de este monasterio en Belorado. Hemos empezado ya desde primera hora a buscar respuestas, a ver si van a salir o no iban a salir las hermanas. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues acudir directamente a mi fuente de confianza, a José Ceacero. ¿Cuál ha sido la primera de las misivas? La callada por respuesta. No ha contestado absolutamente nada. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que según iban pasando las horas de la mañana, se han acercado algunos vecinos, concretamente los propietarios de este inmueble que está aquí colindante al monasterio, quienes me han dicho que no veían ni a José Ceacero ni a Pablo de Rojas en los últimos días, algo que ya me ha hecho sospechar lo suficiente como para poder pensar que no se encontraban dentro del monasterio ninguno de los dos. Además de eso, había que sumarle que no se encontraba el ya vehículo tradicional que usaban para sus desplazamientos y que siempre lo tienen en la rotonda de la puerta principal. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Directamente he probado a llamarle por teléfono. No ha sido una ni dos, sino 3 veces. Y las 3 veces que he llamado a José Ceacero por teléfono, adivinad lo que ha pasado.
me ha colgado. Bueno, yo he querido seguir insistiendo y entonces ya directamente le he dicho: José, por la amistad que nos une, por favor, simplemente, ¿está usted en el monasterio? Y la respuesta que me ha dado quiero que la analicéis desde ahí, desde plató, porque os he mandado un pantallazo. Este ha sido el mensaje que nos ha llegado y que leo textualmente. Buenos días, ante todo educación. ¿Dónde está don José? El nuevo pasatiempos que supera con creces al ya mítico y de mode ¿Dónde está Wally? Es decir, ¿dónde está Wally? Es de mode, pero Pío XII parece ser que está a la orden del día. No sé lo que os parece ese mensaje ante una pregunta que yo quería respuesta. Yo creo que, Sergio, eres el adecuado para responder algo así. Por el humor, ¿no? Sí, eso es, por darle un poquito de humor. Yo creo que este hombre, no iba a decir que se ve que está a gusto, se ve que está a gusto en esta tesitura. O sea, esa respuesta de alguien que igual está disfrutando un poco con la situación, ¿no? De sentirse un poquito en el centro del foco. ¿Tú sientes que disfruta, no, Ovejero? Mira, tengo que deciros que él está como pez en el agua. ¿Por qué? Porque fíjate que la mañana ha ido avanzando y se acercaban las 2 del mediodía. Yo quería más respuestas. ¿Qué he hecho? Seguir escribiéndole y decir, ¿qué va a pasar? ¿Las hermanas van a acudir o no van a acudir? Y lo único que me contestaba es, no sé, quizás haya añadido encima, estad atentos, como si no estuviéramos atentos aquí en la puerta. Vamos, que se ha tirado toda la mañana jugando al despiste, al gato y el ratón. Y justo a las 2 menos 10 de esta tarde, a 10 minutos de que acabara ese plazo, nos ha dicho, contestarán las hermanas por la vía adecuada, por la que lo hacen siempre, es decir, por Instagram. A las 2:05 veía que no había comunicado y le he vuelto a escribir y le he dicho, don José, me ha mentido, son las 2:05, han pasado 5 minutos. Y me ha dicho, a las 2:15. Y yo he dicho, oye, estamos ya jugando. A las 2:15 tampoco he tenido respuesta. Y a las 2:20 por fin se ha obrado el milagro y hemos visto ese comunicado, pero no ha sido lo único que hemos visto a las 2:20. ¿Por qué? Porque a las 2:25, como si fuese una auténtica aparición cristiana, han sido 4 segundos. Pero esos 4 segundos son los que se ha dejado ver don José. Es decir, esto se traduce en que controla perfectamente a los medios de comunicación, sabe cuándo tiene que hacer la aparición. De esa forma ha callado los rumores que están aquí en el pueblo de Belorado de que él no se encontraba aquí en el municipio y se ha dejado ver, ha saludado a lo lejos y se ha vuelto a meter para adentro sin dar ningún tipo de explicación. Eso sí, tan solo ha necesitado 1 minuto 45 segundos para volver a coger su teléfono móvil y mandarme un último mensaje. Y me ha puesto, ¿estaba o no estaba? Vamos, que está jugando con todos nosotros, que está encantado de la situación que se está viviendo y que ha salido precisamente ni a coger paquetes ni a regar las plantas. Ha salido a pasearse. Bueno, pues esa es la intrahistoria. La verdad es que no sé si Pablo de Rojas le prohibirá también mandarte WhatsApp. Esperemos que no, porque por lo menos con eso, esa historia entre don José y don Sergio Ovejero tiene desde luego un seguimiento especial o paralelo a esta historia, a esta telenovela que nos tiene aquí enganchados. Enseguida volvemos contigo, luego si hay novedades, Sergio, ¿sabes? Si hay otro paseo por ahí de don José o alguna novedad, volveremos. Pero antes vamos a saludar, si os parece, al periodista José Ramón Navarro Pareja. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hay que poner un poco de humor a todo esto, pero si volvemos un poco a lo serio, hay muchas preguntas. Una de ellas es ¿por qué crees que las monjas de Belorado, que tenían que haber comparecido el lunes, pidieron al arzobispado de Burgos 5 días y el arzobispado les dijo, vale, como tenemos la mano tendida al diálogo, os damos el tiempo y os damos hasta el viernes? Bueno, ¿para qué si ahora el viernes salen y dicen lo único que vale es el manifiesto de hace 3 meses? Yo creo que trataron de ganar tiempo. Y aunque es cierto que los 5 días que les dieron no dependen de... ellas no pidieron 5 días, pero de alguna manera llegaron a coincidir con el resto. Ellas hablan de las 10 hermanas que se les ha abierto ese proceso de excomunión, pero fíjate que dicen que el arzobispado dice que igual lo hará el martes, pero es que hay 2 hermanas de estas 10 que la citación les llegó varios días más tarde, porque no estaban en el convento cuando fue la notaria. Por lo tanto, ellas, su plazo expira el lunes. Yo creo que el arzobispado en eso va a estar muy tranquilo y va a hacer los decretos, certificando esa excomunión, cuando se cumplan todos los plazos. Vamos, que la semana que viene tendremos decretos de excomunión, ¿en tu opinión?
Sí, es que técnicamente están excomulgadas. Es decir, ellas, el delito de cisma implica excomunión de sentencia, que es sin necesidad de un juicio y sin necesidad de una audiencia. Lo único que se les ha hecho es seguir un proceso y darles la posibilidad de que se desmientan de esas declaraciones, y también, como no lo han hecho de una forma conjunta, no sé ese empeño, dicen ahora que han mandado un burofax firmado por todas, no sé ese empeño en decir que lo firma la abadesa en representación de todas. No son una comunidad de 500 personas, que se ha complicado recoger las 10 firmas y decir, aquí estamos las 10 refrendando esto, ¿no? Pero yo creo que es lo que comentabais antes, es esa necesidad de aparecer como una entidad jurídica que se enfrenta a la Iglesia Católica, que creo que en eso se han equivocado, porque partían de un planteamiento que podía tener una cierta lógica, pero yo creo que era muy pueril, y era el hecho de decir, bueno, como somos un monasterio sui juris, como somos un monasterio independiente y por encima de nosotros solo está el Papa, si nosotras rompemos con el Papa, por encima de nosotras no hay nadie más. Con lo cual podemos tomar las decisiones que queramos. Pero esto ya se ha demostrado que no es así, que el Papa puede nombrar un comisario pontificio, que ese comisario pontificio es reconocido por el Ministerio de Justicia en el registro de entidades religiosas, que ese comisario pontificio puede ir a los bancos y decir, pónganme a mí como representante de esta entidad porque yo soy el legal representante. Entonces, claro, en estos momentos se encuentra en una situación muy compleja. Y luego lo que estabais comentando, no son solo las 5 hermanas que están ahí, hay una hermana que no está residiendo ahí, pero que pertenece a esa comunidad, que es Sor Amparo, que en los primeros días dijo que se quería marchar, se marchó, creo que está acogida en otra comunidad de clarisas de Vitoria, pero que pertenece a esa comunidad. Es decir, quedan 6 hermanas que serán la comunidad de clarisas de Belorado, presididas hasta que se nombre una nueva superiora por el comisario pontificio. Es decir, que la figura jurídica no se va a perder. Luego, a mí me parece muy absurdo ese planteamiento, es decir, que a ellas no les implica esto del derecho canónico, porque como han roto con el Vaticano, pues entonces a partir de ahora ya no les implica. Es decir, Claro. ¿quién va a decretar una excomunión si no es un tribunal eclesiástico? Quiero decir, es que eso le compete a la Iglesia Católica. Es decir, estas son mis normas y si tú no las estás cumpliendo, pues entonces estás fuera de la comunión de la Iglesia. Esto es lo que va a ocurrir. José Ramón, es noticia de esta tarde que estas hermanas, estas monjas, han nombrado una comisión negociadora para negociar una solución pacífica y extrajudicial, leo literalmente. Esa comisión realmente es un bufete de abogados. ¿Crees que el arzobispado de Burgos tiene que entrar ahí? ¿Dónde contextualizas esta comisión negociadora? Yo creo que el arzobispado no va a entrar demasiado. El arzobispado en estos momentos tiene 2 vías. Una, coger estas religiosas, excomulgarlas, puesto que ya han ratificado que siguen siendo cismáticas. En el momento en el que son excomulgadas, dejan de ser religiosas. Por lo tanto, dejan de pertenecer a la comunidad. La validez jurídica de esa comunidad no es también de ese concilio que ellas niegan. Es decir, ellas no entran en esa comunidad y hacen unos votos como religiosas con el Código de Derecho Canónico de antes del 58. Es decir, es que ellas son miembros de esa comunidad por un código que ellos dicen que no les aplica. Entonces, su personalidad jurídica, a partir de ese momento, dejará de estar, su pertenencia a la comunidad dejará de ser efectiva a partir de ese momento, y entonces ahí entrará un proceso que entiendo que será muy lento, que es el de la expulsión de ese lugar, que ni les pertenece y que, no siendo religiosas, tampoco tiene sentido que estén ahí, ¿no? ¿Llegará la orden judicial, por tanto, igual, José Ramón? ¿Tú crees que Mariceta conseguirá...? Yo creo que sí. Yo creo que es una cosa que puede tardar, pero que llegará en un momento determinado. Entonces, con estos abogados, pues yo entiendo que no creo, vista la actitud que ha tenido Iceta, no creo que se nieguen a hablar con ellos. Es decir, pues hablarán, pero les dirán lo que les tengan que decir. No creo que entablen una negociación sobre las propiedades que dicen ellas o sobre los daños y las repercusiones ¿qué propiedades? Que son unas personas que, a partir de que sea decretada la excomunión, ni son religiosas ni pertenecen a la Iglesia Católica y están viviendo en un edificio que pertenece a la Iglesia Católica. Pues lo lógico parece que sea que lo abandonen, ¿no? Pues José Ramón Navarro Pareja, compañero periodista, gracias por haber estado con nosotros una tarde más aquí en Quédate. Gracias a vosotros, Kerkasco. Bueno, pues dejamos de momento al convento de Belorado